Vladimir Putin es un abogado y político ruso que actualmente desempeña como presidente de Rusia, cargo que ocupa desde 2012 y anteriormente desde 2000 hasta 2008. ¿Quieres conocer su misteriosa vida en detalle? Acompáñame en este vídeo para conocer la biografía de Vladimir Putin en detalle. Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, hoy en día San Petersburgo. Hijo de Vladimir Spiridonovich Putin, un capataz de fábrica, antiguo oficial de la Marina Soviética que sirvió en 1933 y 1934 en la flota de submarinos, y de María Ivanovna Putina, la cual fue trabajadora en una fábrica. Sus dos hermanos mayores, nacidos en la década de los años 30, fallecieron, el primero a los pocos meses de nacer y el segundo de difteria durante el asedio de Leningrado. Su infancia fue bastante dura y se crió en un apartamento compartido por 3 familias. Licenciado en Derecho en la Universidad de San Petersburgo, en 1975 comenzó su vida profesional en la dirección de la inteligencia exterior del Comité de Seguridad del Estado, conocida como KGB, en la URSS. En 1984 fue seleccionado para asistir al Instituto de Inteligencia Red Banner, donde aprendió alemán e inglés. Desde 1985 realizó tareas de contrainteligencia en Dresde, Alemania, donde, según los informes, controló la lealtad de los diplomáticos soviéticos. Trabajó para el KGB hasta 1991, tras ejercer 16 años como espía. En 1990 se le nombró rector adjunto para asuntos internacionales en la Universidad Estatal de Leningrado, donde controlaba la lealtad de los estudiantes, y en 1998 fue nombrado jefe de la FSB, la KGB reconstituida. Se pasó a la política trabajando en el ayuntamiento de la capital de los zares, primero como jefe de Relaciones Exteriores y luego como alcalde a partir de 1994. Dimitió como alcalde en 1996 después de la derrota de Sobchak y se trasladó a Moscú. Entre otros casos de irregularidades que se le imputan en aquellos tiempos, hubo dudosos contratos y licencias de exportación que presuntamente sirvieron para la evasión de capitales a España. 5 años más tarde, en 1996, llegó al Kremlin de la mano de un nuevo círculo de amistades que incluye a oligarcas o jóvenes reformistas, protagonistas del vertiginoso salto de la economía de mercado. Pero ni en ese periodo ni más tarde, tras su nombramiento en agosto de 1999 como primer ministro para desatar la guerra de Chechenia, se olvidó de sus orígenes en los servicios secretos. Se inspiró desde su llegada al poder en la tradición de la Lubyanka, el edificio sede de la KGB que lleva el nombre de la plaza donde se ubica. En los pasillos del Kremlin se aupó a la jefatura del Servicio Federal de Seguridad, heredero del temible aparato policial. Putin se presentó como candidato a la presidencia de Rusia, resultando victorioso en las elecciones presidenciales en el año 2000. En mayo de 2004 tomó posesión de su segundo mandato de 4 años como presidente de Rusia. El mandatario pronunció el juramento con la mano derecha sobre un singular ejemplar de la Constitución, que junto al estandarte y la Orden del Mérito de primer grado constituyen los símbolos del poder presidencial ruso. Durante su presidencia hubo altos índices de crecimiento económico y su gobierno gozó de altos índices de popularidad, siendo reelecto para su segundo periodo. No obstante, debido a las restricciones de la Constitución de la Federación de Rusia, no podía aspirar a un tercer periodo consecutivo, por lo que apoyó la candidatura de Dmitry Medvedev para la presidencia, quien ganó las elecciones presidenciales de Rusia en 2008 y designó al propio Putin como presidente del gobierno de Rusia.
candidato por Rusia Unida en las elecciones presidenciales de Rusia de 2012 para un tercer mandato, el 4 de marzo de 2012 consiguió la victoria en primera vuelta por delante del líder del Partido Comunista de Rusia, Gennady Zyuganov, el ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky y el multimillonario Mikhail Prokhorov. A principios de 2014, tras el cambio de poder en Ucrania, Rusia se anexó Crimea. El gobierno ruso, percibiendo el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania como una amenaza a sus intereses fundamentales, tomó un rumbo radical y el 20 de febrero decidió anexar directamente el territorio de Crimea. Ucrania se negó a reconocer la pérdida del territorio, considerándolo en su legislación como una parte temporalmente ocupada del país, y las acciones de Rusia como violaciones de varios acuerdos concluidos previamente. Este acto no fue reconocido por la mayoría de la comunidad internacional y condujo a la imposición de sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos y otros estados aliados. El 18 de marzo de 2018, el presidente ruso arrasó en las elecciones presidenciales en pleno clima de confrontación con Occidente, logrando un cuarto mandato. La participación fue la más baja de la historia de los comicios en Rusia hasta entonces, donde Vladimir Putin obtuvo más del 70% de los votos. No se sabe mucho de su vida privada, llevada siempre con gran secretismo. Se casó el 28 de julio de 1983 con Lyudmila Shkreveneva, una maestra de escuela de la que se divorció en 2014 y con la que fue padre de dos hijas, María y Yekaterina. Vladimir Putin es abstemio, le gusta la práctica del deporte, especialmente la lucha, y alcanzó el cinturón negro en judo. El jueves 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin ordenó un ataque a gran escala en Ucrania. El Kremlin comunicó el lanzamiento de una operación militar especial contra Ucrania con el objetivo de desmilitarizar el país. Esta invasión precipitó una gran crisis internacional y los Estados Unidos, la Unión Europea y otros de sus aliados presentaron una serie de sanciones económico-financieras contra Rusia, como el cierre al sistema financiero occidental, la limitación de acceso a los bancos rusos a créditos internacionales, la paralización de los activos del Banco de Rusia y además se impusieron sanciones contra líderes políticos y oligarcas rusos. A escala mundial, la invasión y las sanciones asociadas han provocado una reducción del comercio internacional y un fuerte aumento de los precios de los alimentos y la energía.